Parce, cuando escuchamos la frase de el príncipe que no quiso ser rey, inmediatamente todos pensamos en el mismo jugador. Sí, Neymar Jr. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hubo una vez un jugador que por más que quiso, no lo dejaron ser rey? Y sí, señores, este es el caso de Juan Fernando Quintero, un jugador con todas las condiciones, el talento, los pergaminos, que estuvo destinado a liderar, a ser el 10 de la selección Colombia, pero que siempre fue rechazado y descartado a pesar de tener el talento más grande nunca antes visto en este país. En este video estudiaremos qué pasó, por qué Juan Fernando Quintero nunca pudo dar el salto definitivo y tomar las riendas y ser el líder creativo de una selección Colombia que siempre se ahogó en un vaso de agua. Vamos a ver por qué, por quiénes o por qué circunstancias Juan Fernando Quintero nunca ocupó el trono al que siempre estuvo destinado. Ese chiquitico nalgón que dio tanto a hablar en divisiones menores con la selección Colombia, que siempre brillaba, que daba figura, parce, realmente lo que era Juan Fernando Quintero en las divisiones menores con la selección Colombia era una completa locura y salvajada. Ese muchacho, todo el que lo vimos jugar, sabía que era uno de los llamados a ser grandes. Todos pensamos, es cuestión de tiempo de que el salto a la selección de mayores para que este chico sea el encargado de romper la sequía de Colombia y realmente nos ponga a soñar en grandes. Y voy a ser claro y directo, la única razón por la cual Juan Fernando Quintero nunca fue tenido en cuenta para ser el 10, el líder creativo de la selección Colombia, tiene nombre y apellido y se llama James David Rodríguez Rubio. Y ojo, aquí no ponemos a James como si fuera el gran antagonista de la película, aunque por un lado creería que sí, sino que con todo el marketing, todo el peso que tenía jugador que había venido de ser goleador de un mundial, de dar una de las mejores actuaciones individuales nunca antes vistas por un mediocampista en una Copa del Mundo, ser el 10 de Real Madrid, ganar un premio Puskás, la verdad que era muy complicado bajo cualquier circunstancia dejaron el banquillo por un muchacho de proyección como Juan Fernando Quintero, que aunque tenía grandes condiciones, en ese momento no era rival para el prime de James Rodríguez. Pero aquí es cuando ya empiezan a existir los problemas, porque mientras James tenía problemas con sus clubes, con sus entrenadores, que no jugaba, que perdía ritmo, Juan Fernando Quintero, a pesar de no tener una carrera brillante, se mantenía compitiendo, sea en Colombia, sea en River, sea en cualquier club. El muchacho siempre tenía una regularidad y demostraba ser un jugador que al menos tenía interés de mantener un buen nivel y sobre todo un ritmo de cara a la selección Colombia. Porque en el fútbol colombiano, se los digo así, en el poco tiempo que jugó, demostró ser por lejos el mejor jugador de todo el FPC. Hizo algo que muy pocos jugadores hacen. Escuché relatos de personas que pagaban su boleta únicamente porque Juan Fernando Quintero iba a jugar esa noche, a pesar de no ser hincha de ninguno de los dos clubes presentes ya en el estadio. Y aquí ya llega uno de los mayores impactos y las mayores mentiras que nos han vendido en la selección Colombia. Juan Fernando Quintero funciona mejor cuando viene desde el banquillo. Parce, ¿quién se inventó eso? Eso fue una completa mentira que nos vendieron hasta el día de hoy. La excusa perfecta para siempre dejarlo relegado en el banquillo a pesar del nivel y el estado de forma de James Rodríguez. Porque Juan Fernando Quintero ya no era una promesa, ya era una figura consagrada de River Plate, que afronta el Mundial de Rusia 2018, donde James Rodríguez, confirmado por varias fuentes, y el mismo jugador y José Néstor Pekerman, llega lesionado. Y la selección se maneja tanta rosca, con tantas cosas internas que ni usted ni yo entendemos, pero sabemos por dónde va, que parce, James Rodríguez juega ese mundial como titular estando completamente lesionado. Mientras que Juan Fernando Quintero, teniendo un buen nivel, teniendo ritmo, teniendo competencia y estando consolidado en River Plate, le tocaba verlo en el banquillo. Y se hizo un equipo en torno a James Rodríguez, incluso él estando lesionado. Y nunca se le dio la confianza ni la oportunidad a Juan Fernando Quintero para que liderara una selección, a pesar de que James no estaba en las condiciones físicas para afrontar ese mundial. Para que no se notara tanto el bajón de James Rodríguez en la parte física porque estaba lesionado, a José Néstor Pekerman se le ocurrió una idea de colocar el doble enganche, Quintero y James juntos.
Una vez que lo vimos fue contra Polonia, lo cual resultó muy bien. Ambos asistieron, Juan Fernando Quintero ponía el ritmo, la velocidad de la selección y James, estando estático, repartía balones. Pasado ya la Copa del Mundo, donde Colombia cae eliminado en octavos de final contra Inglaterra, llega el momento en el que todos pensábamos con Juan Fernando Quintero, que venía de hacer el gol más importante en la historia de River Plate. Por fin se le da la confianza de tomar las riendas y la batuta absoluta como el creador ofensivo de la selección Colombia, pero no fue así. En este país empezó a democratizar una religión desmedida, un fanatismo completamente surrealista por James Rodríguez, acompañada por medios de comunicación, hinchas completamente salidos de la realidad y una campaña gigantesca en redes sociales de que James Rodríguez era el salvador de Colombia, cuando en su momento no jugaba, no tenía estado de forma, no tenía club y se mantenía cambiando de equipo cada 6 meses. Y al mismo tiempo también se reforzaba la teoría de que Juan Fernando Quintero no podía jugar más de 30 minutos y que por eso siempre iba a ser mejor opción que estuviera siempre en el banquillo esperando a que James Rodríguez se cansara. ¿Qué pasó con esto? La selección Colombia siempre estuvo condenada a un juego lento, a un juego que nunca demostraba absolutamente nada. Y vea, yo le explico. ¿Por qué dice que Juan Fernando Quintero solamente duraba 30 minutos en buen estado sobre un terreno de juego, mientras que James podía aguantar más? Obviamente. El juego de Juan Fernando Quintero siempre fue dinámico. El famoso toco y me voy. Recibo la pelota, la paso, sigo corriendo, engancho, miro pases, opciones, pero nunca se queda quieto y así es como un jugador hace realmente, divertir y jugar a todos sus compañeros. Los activaba uno por uno, siempre siendo una opción de pase, siempre haciéndose responsable del juego de la selección Colombia y lo más importante, siempre con la pelota mirando hacia adelante, buscando la portería rival. Y en la selección Colombia ya se empieza a escuchar un cántico muy popular en todos los partidos de la selección. Siempre los gritos: Juanfer, Juanfer. Siempre el de la grada pidiendo al entrenador de turno, Néstor Lorenzo o el que sea, que Juan Fernando Quintero tenía que entrar a la cancha. Y sin embargo, nunca lo metían, inexplicablemente, por más de que James no tenía piernas, no tenía ritmo o simplemente el juego necesitaba un aire fresco, nunca era tenido en cuenta para meterlo. E incluso salió información en la prensa de este país que decía que Juan Fernando Quintero iba a renunciar a jugar con la selección Colombia únicamente porque sentía que Néstor Lorenzo nunca lo iba a tener en cuenta y rechazaba su talento por tener sí o sí, de forma indispensable, a James Rodríguez sin importar las circunstancias. El más claro ejemplo de esto fue la Copa América, donde Juan Fernando Quintero prácticamente no vio minutos y todos me van a decir: parce, la Copa América 2024, Juliancho, James fue la figura, el MVP absoluto. Y no, esa es la mentira que nos han querido vender. James fue figura en la fase de grupos, pero a partir de eso, en los partidos importantes, nunca apareció. Inclusive, el partido contra Brasil en fase de grupos fue un partido discreto. Apareció contra una tristísima Panamá y contra Uruguay. Tiró un centro bueno y se desapareció. Y contra Argentina ni hablar. Fue fantasmal la final que jugó contra Argentina. Y todos recordaremos esa final de Copa América de una forma muy triste. Pero también antes de la tragedia, que cuando entró el nalgoncito con el número 20 llamado Juan Fernando Quintero, revolucionó toda la selección Colombia y fue el momento de mayor amenaza durante todo el partido para la selección argentina. Y todos nos miramos al final del partido y nos preguntamos: parce, ¿y si Juanfer hubiera tenido más minutos, hubiera ingresado antes al terreno de juego en la final, cómo hubiera salido? Y ahora aterrizamos al Mundial de 2026, donde la mayor falta de respeto y cinismo de parte de una federación y un cuerpo técnico, con tal de blindar y proteger a un jugador. Inicia el Mundial de 2026, Juan Fernando Quintero siendo capitán de River Plate, jugando minutos y partidos importantes, decidiéndolo, no queda campeón, pero realmente poco que objetar a Juan Fernando Quintero, que llegaba con ritmo, con buen estado de forma y más que motivado para hacer historia con la selección Colombia.
mientras que su competencia directa, James Rodríguez, llegaba sin ritmo, jugando apenas unos meses en Minnesota United de Estados Unidos, no siendo tenido en cuenta para los partidos importantes y dejando una tristísima imagen en los amistosos previos contra Croacia y Francia de cara a la Copa del Mundo. Aquí es donde todos pensamos por un momento, parce, es el momento de que Juan Fernando Quintero toma las riendas y sea el titular de la selección Colombia. Pero no hay que subestimar la rosca colombiana y al viejito de Néstor Lorenzo, que aún así James sin tener minutos, rodaje, estado físico, forma, lo metió de titular todos los partidos de la selección Colombia sin importarle el contexto, lo cual fue la peor decisión que él pudo tomar de cara a la Copa del Mundo. Porque Néstor Lorenzo, James Rodríguez y todas las personas que participaron en el marketing para que el capitán tuviera su último last dance quedan en evidencia cuando el mejor momento de Colombia en todos los partidos es cuando Juan Fernando Quintero entraba a la cancha y empezaba a hacer jugar a todo el equipo. Y los que vimos el Mundial, no solamente los colombianos, el resto del mundo, se dio cuenta de que el príncipe que no lo dejaron ser rey se llamaba Juan Fernando Quintero. Porque qué exhibición dio ante el mundo en solamente 30 minutos o 20 que le dan en cada partido. Parce, ya sabe que si le gustó el video se puede suscribir, puede dejar su like y puede dejar acá abajo su opinión. ¿Realmente Juanfer fue una persona rechazada o él mismo fue el culpable de no tener las oportunidades que tal vez tuvo James en su momento? Los leo.